presentación de la planeación y auditoría tributaria en la especialización en legislación tributaria nacional e internacional, Uniremington Corporación Universitaria. Objetivo: realizar una preparación exhaustiva de la planeación tributaria nacional e internacional, utilizando el componente de estudio de la organización que la prepara, para poder aplicar una evaluación de las opciones, recursos, derechos, deberes y riesgos. Especialista en legislación tributaria nacional e internacional. Profesional que conjuga un razonable conocimiento, aplicación de los fundamentos tributarios y un ponderado criterio para integrar a la realidad que se vive en el ámbito tributario local e internacional, con la habilidad necesaria para procurar soluciones efectivas a sus transacciones, liquidaciones y presentación de declaración. Señala la norma internacional de auditoría NIA 200 que auditor es la persona o personas que realizan una auditoría, normalmente el socio del encargo o miembros del equipo del encargo o la firma de auditoría. Tanto la planeación tributaria como la auditoría tributaria requieren para el ejercicio de sus funciones de la información financiera de las empresas. Vamos a revisar alguna normatividad aplicable. El Decreto 410 de 1971, Código de Comercio, en los artículos 19, 28, 30, 39 y 42, señalan la obligación del comerciante de inscribir en el registro mercantil toda la información física. El artículo 48 señala que todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, cumpliendo las disposiciones del Código y demás normas sobre la materia. El Decreto 624 de 1989, Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la DIAN, en el artículo 772 establece la contabilidad como medio de prueba. Finalizamos este recorrido normativo haciendo referencia a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 2010 del 2019. Los proveedores tecnológicos incurrirán en infracción tributaria cuando realicen cualquiera de las siguientes conductas. A. No transmitir a la DIAN las facturas generadas y entregadas, ya sean propias o de sus clientes. B. Generar y entregar facturas electrónicas sin el cumplimiento de los términos, requisitos y mecanismos técnicos e informáticos exigidos. C. Incumplir las condiciones y niveles de servicio que para el efecto señala la DIAN. El incumplimiento de la normatividad antes señalada puede generar los riesgos tributarios. Es un hecho que arremete contra los intereses propios de la empresa, disminución parcial de su patrimonio por el mal uso de sus tributos, procedimientos tributarios, falta de conciencia tributaria. La auditoría tributaria preventiva busca verificar que las operaciones comerciales de la empresa registradas en la contabilidad cumplan con lo establecido en la normatividad tributaria vigente, de manera que no existan contingencias o reparos frente a un proceso de fiscalización. Según la Ley 2010 del 2019, se considera evasión tributaria las siguientes actividades, estando obligado a declarar no declara, omisiones en los ingresos, inclusión de costos y deducciones inexistentes, retenciones o anticipos improcedentes, la cancelación injustificada de establecimientos de comercio para abrir uno nuevo con el mismo objeto, fraccionamiento de la actividad empresarial en varios miembros de una familia con el fin de eludir la responsabilidad del impuesto sobre las ventas. La norma internacional NIA 240 del Decreto 0302 del 2015
considera que fraude es un acto intencional por parte de una o más personas de la administración para obtener una ventaja injusta o ilegal. La diferencia entre fraude y error es la intención. Las normas internacionales de auditoría, Decreto 0302 del 2015, las podemos consolidar en 6 grupos así. De la NIA 200 a la 265 trata sobre principios y responsabilidades generales. De la NIA 300 a la 450, evaluación del riesgo y respuesta a los mismos. De la NIA 500 a la 580, trata sobre evidencia de auditoría. NIA 600 a la 620, auditoría de grupos y uso de trabajos de otros. NIA 700 a la 720, conclusiones de auditoría y presentación de informes. NIA 800 a la 810, sobre áreas especializadas. Seguidamente invito a los estudiantes para dar una lectura sobre los diferentes conceptos de la auditoría. Auditoría. El Instituto Norteamericano de Contadores Públicos, AICPA, define un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad generalmente aceptados, de estados financieros preparados por una empresa o por una entidad para su presentación al público o a otras partes interesadas. 1983. Auditoría según la norma internacional NIA 200. El objetivo de una auditoría de estados financieros es aumentar el grado de confianza de los usuarios de los mismos. Se logra mediante la expresión por el auditor de una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos con el marco de información financiera aplicable. Auditoría según las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores ISAI 100. Es un proceso sistemático y objetivo que permite obtener una evidencia mediante la evaluación para determinar si la información o las condiciones son reales y están de acuerdo con los criterios establecidos, arrojando unos resultados, el cual se refleja en un informe de acuerdo a dicho cumplimiento. Según el proceso, se podrán clasificar las auditorías en internas, externas y la revisoría fiscal. Para las auditorías internas es importante considerar lo que dice la Ley 87 del 93, por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado. Las auditorías externas son las que pueden contratar las empresas o las que realizan los entes de control, como las contralorías, las superintendencias y la DIAN. La revisoría fiscal también hace auditoría, pero tiene otras responsabilidades adicionales. La figura de revisor fiscal es de carácter obligatorio. La designación puede ser por asamblea general o el órgano que haga sus veces. Debe registrarse en Cámara de Comercio. El revisor fiscal firma las declaraciones. Entonces, hay una marcada diferencia para uno poder decir que se pueden clasificar en estos 3 grandes grupos. Según las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores, ISAI 100 contempla 3 tipos de auditoría: auditoría financiera, de cumplimiento y de desempeño. A continuación, detallaremos los tipos de auditoría. Auditoría financiera. Determina si la información financiera de una entidad
Se presenta de conformidad con la emisión de la información y el marco regulatorio aplicable. ISAI 200. La auditoría de cumplimiento es la evaluación independiente, sistemática y objetiva mediante la cual se recopila y se obtiene evidencia para determinar si la entidad, asunto o materia a auditar cumplen con las disposiciones de todo orden. ISAI 400. La auditoría de desempeño, revisión sobre las políticas, programas, proyectos, sistemas y operaciones están de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia. ISAI 300. La auditoría se desarrolla en 3 fases: fase de planeación, ejecución e informe. En la fase de planeación se determina el conocimiento de la entidad, se fija una estrategia de auditoría, se presenta un plan de trabajo y un programa de auditoría. En la fase de ejecución se desarrollan los procedimientos, se presentan las conclusiones y a través de las evidencias se determinan hallazgos. En la fase de informe se presentan las conclusiones, recomendaciones y el dictamen. Fase de planeación de una auditoría. Para el desarrollo de una fase de planeación de una auditoría, es importante considerar las normas internacionales de auditoría contenidas en el Decreto 0302 del 2015. NIA 200, Objetivos Generales. NIA 210, Acuerdo en las condiciones de los compromisos de la auditoría. NIA 220, Control de calidad de una auditoría. La NIA 230, Documentación de la auditoría. NIA 240, Responsabilidades del auditor. NIA 250, Consideración del cumplimiento por parte de la administración de leyes y regulaciones. La NIA 260, Comunicaciones con los responsables de la administración. Y la NIA 265, Comunicación de deficiencias de control interno. Una planificación adecuada en una auditoría permite atención a las áreas importantes de la misma, identificar y resolver oportunamente problemas potenciales, organización y dirección de la auditoría para cumplir eficiente y eficaz, selección de miembros del equipo capacitados y competentes, facilita la dirección y supervisión de la auditoría. NIA 300 del Decreto 0302 del 2015. Es importante considerar en la fase de planeación de una auditoría el conocimiento adecuado de la empresa y su entorno, determinar el alcance de la misma y los objetivos específicos, conocer y entender el marco regulatorio, identificar y valorar los riesgos, conocer y evaluar el control interno, conocer los hallazgos de auditorías anteriores, atención a los requerimientos de la ciudadanía, formular la estrategia y el plan de auditoría, diseñar los procedimientos para obtener una evidencia suficiente y adecuada. El plan de trabajo debe contener lo siguiente: 1. Objetivos de la auditoría. NIA 200 del Decreto 0302. Análisis en detalle del conocimiento de la empresa. Participación de los especialistas de tecnología de la información. Determinar una estrategia de la auditoría, la cual considera pruebas de control o pruebas sustantivas. Alcance de la auditoría. Indicar los documentos o los procesos a evaluar. El cronograma de actividades. Establece el tiempo requerido para desarrollar las fases de planeación, ejecución e informe. Gracias por la atención.